CIMAC Radio presenta Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlas, darles la bienvenida a este espacio de las Constituyentes MX Feministas. En esta ocasión está con nosotras Joana de la Cruz, Verónica Palafox, aquí en Gafas Violetas, Miradas Feministas, el programa de radio de las Constituyentes MX Feministas. ¿Cómo están, chicas? Hola chicas, auditorio, pues un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes. Como cada semana, pues hablar de temas muy importantes. Hoy tenemos a una querida constituyente, igual que la semana pasada. Y pues a mí me gusta muchísimo porque pues mostramos un poco de lo que pues obviamente la gente no conoce, de cómo está conformada nuestra colectiva tan bonita, que conozcan a estas mujeres que estamos detrás de esta colectiva, lo que hacemos, a qué nos dedicamos, en qué trabajamos, porque pues no nada más pertenecemos a la colectiva así porque sí, cada una pone, aporta y da todo lo que tenemos en nuestro alcance. Entonces, quédense, tenemos a Estrella en unos momentos más con una entrevista muy interesante. Berito. Buenos días, queridas Ivonne, Joana, qué gusto estar otra vez con ustedes en este espacio, igual con toda nuestra audiencia que nos sigue semana a semana y donde pues como siempre abordamos los temas que nos interesan a las mujeres, pero lo que nos pasa a las mujeres pues se multiplica en toda la sociedad porque como dicen, donde hay una mujer que está bien, el entorno está bien. Y las mujeres construimos ciudadanía y construimos estas sociedades y estas comunidades fuertes con ganas de avanzar. Buenos días. Las constituyentes marcamos precedentes. Oigan, chicas, pues el día de hoy vamos a iniciar con un tema, el tema pues no es nada fácil, es un tema complicado en donde una chica de 16 años llamada Kimberly Hilary Moya González, 16 años, que está terminando su tarea en su casa, tiene la necesidad, porque pues obviamente no tenía la posibilidad de hacerlo en su hogar, de ir a imprimir una tarea a unas cuantas calles de su casa. Sale y ya no sale del internet, porque sale del internet todavía con su tarea, y ya no puede llegar a su casa, ya no llega a su casa. El pasado 13 de octubre, policías de investigación de la Fiscalía del Estado de México detuvieron a dos presuntos, dos presuntos culpables que se llaman Gabriel Rafael N., él tiene 57 años, y Paulo Alberto, de 36 años. Esto después de que estuvieron revisando varios videos, pues para ver qué era lo que había pasado con Kimberly, y pues según las investigaciones, la Fiscalía dice que se ve a Kimberly cuando sale de la papelería, camina sobre la calle y la intercepta el tal Gabriel. Gabriel intercepta y la lleva a un Volkswagen gris que era conducido por Paulo Alberto. Después también pasaron algunos videos en donde se veía, bueno, hicieron entre sus trabajos de investigación, llegaron a catear un taller de este señor Gabriel Rafael, que trabajaba como tornero, y encontraron unas botas color café con manchas aparentemente de sangre, las cuales investigaron y pues sí tenían coincidencias genéticas con los papás de Kimberly y pues obviamente con Kimberly. Hay igual videos en donde se muestra a este señor usando las mismas botas que estuvieron analizando.
Y también estuvo circulando información, ya saben, información falsa, en donde según pasaban a Kimberly de noche en algunos videos, con algunas bolsas de mandado y demás, y decían que ahí estaba y que, ya saben, ¿no? Todo lo que dicen, que seguramente se escapó, que estaba no sé dónde, bla, bla, bla. Pero pues ya ellos, la misma fiscalía salió a desmentir estos videos diciendo que no era Kimberly, que era otra chica pues, la que salía en los videos. La mamá de Kimberly está destrozada, obviamente. Ella sigue, pues, con la esperanza de encontrar a su hija, de que se la regresen. Las investigaciones continúan. Esperamos que muy pronto aparezca Kimberly y, pues, una situación frustrante, lastimosa, porque no puedo creer que ya no pueda salir a 2 calles de tu casa, hacer cualquier actividad que quieras hacer, y que ya no puedas regresar con bien porque 2 tipos decidieron secuestrarte y hacerte quién sabe qué cosas. Así la situación, chicas, como ven. Pues realmente, pues como tú dices, es un caso muy lamentable y que no es ni el primero y por desgracia pues no puede ser el último por la situación en la que están, de indefensión en la que están las jovencitas, sobre todo en lugares estratégicos como son el Estado de México, que tiene un alto índice de violencia, secuestros, trata, el Estado de Tlaxcala también, ¿no? Son lugares donde pensamos que las autoridades no han hecho suficiente tarea de frenar esta situación, ¿no? Como tú nos narras, pues sí se tiene a 2 personas, eso fue el día 13, estos días pues estamos esperando qué más podremos saber de este caso, pero a lo que vamos es esto, ¿no? Los insuficientes, ya dije que patrullas, vigilancia, las cámaras de seguridad de las calles que no funcionan. De repente, cuando se quiere ver qué pasó con esta chica o con las otras que también han desaparecido aquí en los alrededores de la Ciudad de México, de repente no funcionaron, ¿no? Casualmente, la cámara que se requiere, que nos va a dar la clave, es la que no funciona. Y eso nos habla, pues, de un sistema de gobierno omiso, poco preocupado por la seguridad de las mujeres, de las niñas especialmente, bueno, niñas llamaron, si la infancia en las leyes dice que es hasta los 18 años te dura. Entonces siguen siendo unas niñas que han sido sustraídas y que por desgracia pues no sabemos si se las llevaron para la trata, para alguna otra situación, o esperemos que no sea un caso dramático y que tengamos que lamentar la pérdida de esta chica y de otras más. Entonces creo que finalmente no hay un interés oficial de realmente procurar seguridad en las calles, ¿no? Desde todo este sistema. La tecnología está muy avanzada y nos puede dar muchos sistemas para vigilar, ¿no? Igual las policías que estén bien preparadas, de nada sirve una patrulla ahí parada con 2 policías platicando o dormidos, mientras alrededor de ellos, casi en sus narices, suceden estas cosas. Entonces creo que es una llamada de atención a las autoridades municipales, porque Naucalpan, pues en los últimos años, después de ser un municipio de los más seguros del Estado de México, resulta que ahora es uno de los más inseguros, más peligrosos y donde suceden muchos hechos delictivos. Entonces, pues necesitaríamos que las autoridades pongan más atención en esto. Y no sorprende que sea precisamente en el Estado de México uno de los lugares con los más altos índices de violencia en contra de las mujeres en nuestro país. Tampoco sorprende que las autoridades mexiquenses no actúen con rapidez para tratar de dar con el paradero de Kimberly, porque en realidad la pregunta ahora es ¿dónde está? Tienen a estos 2 sujetos detenidos, acusados de desaparición forzada, que
Dicen, la Fiscalía Mexiquense dice tener pruebas suficientes, videos donde se observa claramente que estos dos sujetos se la llevan, pero no pueden determinar dónde está. A mí me parece preocupante porque cuando sacan esta otra narrativa, que ya es algo que se vio en varias ocasiones en la Fiscalía de la Ciudad de México, no con la actual fiscal, sino con la anterior, de divulgar en redes estos videos para hacer creer que la chica fue captada caminando, pues eso trata de dar al traste con la atención social que está enfocada en que se haga justicia y que digan dónde está Kimberly. Y pues se va en otro sentido para culpar a la víctima, que es seguramente se fue con el novio, seguro se fue por su voluntad, y bueno, toda esta narrativa que ya sabemos, ¿no? Y pues, insisto, lo que a nosotras nos interesa es saber qué ha pasado con ella y de qué forma pueden garantizar que esto no se repita, porque Kimberly no es la única jovencita de 16 años que tiene la necesidad de salir a la papelería. No es la única jovencita que tiene el derecho de salir a la calle y regresar con vida. Entonces, es preocupante que las autoridades no sean realmente, pues, no hagan su trabajo, vamos, que se pongan a crear narrativas alternas en vez de dedicarse para lo que se les paga, que pues también es bastante lo que reciben como para que no puedan sacar adelante los casos, ¿no? Entiendo que son muchos, obviamente, porque sí, tenemos muchos casos de desaparecidas, pero ya deberían de tener un sistema eficaz. O sea, no hablamos de esto de ayer para acá. Tenemos años exigiendo la aparición de muchas jovencitas, casos pues emblemáticos que se han presentado no solo en el Estado de México, sino en Chihuahua, aquí en la Ciudad de México, y que a pesar de todos los avances, como bien mencionaban hace unos momentos, no se ha logrado poner fin a esta terrible situación. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX Feministas. Hola a todas las personas que nos están escuchando. El día de hoy tenemos una entrevista especial porque siempre que tenemos a una constituyente en este programa tan bonito que compartimos con todas y todos ustedes, siempre es muy especial para nosotras tener a una constituyente y que nos platique sobre lo que realiza, lo que hace, en qué se desarrolla. Creo que es muy importante porque todos esos aportes, todo lo que sabe, lo que tiene de conocimientos, llega a las constituyentes y aporta todo esto en el trabajo de las constituyentes. El día de hoy tenemos a Estrella del Rocío López Maciel. Ella es una integrante de las Constituyentes MX Feministas y pues también, bueno, no sé mucho qué es, pero quisiéramos saber más de ti, Estrella. Cuéntanos un poquito de ti, y pues un placer que estés aquí acompañándonos el día de hoy. Muchísimas gracias, gracias por la amable invitación. Yo pues siempre muy fan de este programa y pues un saludo muy grande también a quienes lo están llevando a cabo y por supuesto también a la audiencia que amablemente nos escucha y nos ve. Pues bueno, yo soy historiadora, soy licenciada en Historia, soy egresada de la Universidad Michoacana, pues también feminista desde hace muchos años y hasta hace poco tiempo, hasta el 30 de septiembre de este año, me desempeñaba laboralmente en un espacio muy bonito y muy noble de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se llaman Casas de la Cultura Jurídica.
Entonces, pues yo estaba a cargo de las casas de Morelia y Ario de Rosales, aquí en el estado de Michoacán, y pues era parte de la tarea primordial, además del gusto y el orgullo pues también de pertenecer a una institución tan importante como era la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y bueno, por supuesto también pues haciendo actividades relacionadas con la difusión, con la capacitación en temas sobre feminismo y cuestiones relacionadas pues con la vida, con la libertad, con los derechos de las mujeres, que eso es algo que también la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su momento fomentó muchísimo a través de las casas de la cultura jurídica. ¿Qué fue lo que pasó con en esta situación, Estrella? ¿Hay algunas irregularidades que tú notaste? Me gustaría que las pusieras sobre la mesa. Muchas gracias. Fíjate que, bueno, las personas que colaboramos en la Casa de la Cultura Jurídica como directores y como directoras, somos personal de confianza. Sabemos que en algún momento, en cualquier momento, se nos puede ser requerido por pérdida de la confianza, etcétera, nos puede ser requerido el espacio y estamos conscientes de ello, ¿no? Yo comencé en la casa en el año 1999 como jefa de departamento de archivo, luego fui coordinadora administrativa y finalmente directora de las casas de Ario y Morelia. La cuestión es que el día 24 de septiembre recibimos, mediante notificación hecha a través de actuario, es decir, a través de un juzgado de distrito en la localidad, 24 compañeros y compañeras, directoras de casas, recibimos la notificación de que cesaba nuestro nombramiento, de que llegaba a su término a partir del 30 de septiembre. Esto, pues apenas nos dio algunos días, aparte se atravesaban los días del fin de semana, entonces pues realmente nos hizo muy poco tiempo para pues tomar alguna previsión, ¿no? O sea, fue algo súbito, que ya de alguna manera pues también sí veíamos venir, y luego con posterioridad también hay otros compañeros y compañeras que también están en estos momentos siendo requeridos para terminar con sus nombramientos a lo largo y ancho de todo el país, porque el sistema de casas de la cultura jurídica tiene en estos momentos 36 casas, y al momento pues ya casi 30, creo, son las que se les ha solicitado a directores y directoras de las casas, pues su puesto, ¿no? Entonces, bueno, pues más que nada eso es lo que un poco nos ha sorprendido, que nos ha sido tan de súbito, pero no solamente eso, sino el hecho de que se refirió en un momento dado a directores y directoras de casa como personas que no somos afines o que no estamos con un proyecto como el que se supone que tiene la mal llamada nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene como proyecto hacia la población, etcétera, en donde haya temas de derechos humanos, interculturalidad sobre todo, y otros aspectos que también, bueno, son importantes, pero bueno, no se toma en cuenta que el personal de las casas de la cultura jurídica, directores y directoras, nos hemos ido formando a lo largo de estos años en estos espacios, pues con estas capacitaciones constantes, con siempre una formación muy, muy sólida, la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encargaba de proporcionarnos, y además de alguna manera también de exigirnos como servidores y servidoras públicas, porque pues una de las cosas que tenía, digamos, como bandera esta institución era justamente la excelencia. Entonces, bueno, pues esto nos sorprendió, ¿no?, que hubiera un comentario en este sentido, de que no llenábamos como un perfil, ¿no?, sensible a los derechos humanos o alguna cuestión de esta índole, y me parece que eso pues obviamente está muy lejos de la verdad, y creo que esa parte, digo, pues sí, efectivamente la institución
para cómo está proyectada y lo que tiene en sus planes y en su visión al día de hoy, pues bueno, necesita tal vez otros perfiles, pero eso no significa de ninguna manera que quienes estamos o estábamos en esos momentos fuéramos personas que no tuviéramos esa capacidad, ¿no? Entonces, más que nada es un poco esa la inquietud, esa digamos, la molestia en este grupo de personas a las que se les ha ido pidiendo lo que se les ha ido notificando el fin de su nombramiento, pues hay personas de todos, digamos, antigüedades, inclusive, pues más que nada son formaciones de abogados y abogadas, pero pues son personas que algunas tenían un año, 2 meses, ¿no? En fin, no había realmente, digamos, una razón como de pérdida de confianza o alguna situación así, pero bueno, esto es parte de lo que toca, ¿no? Ahora, las casas de la cultura jurídica, a mí de pronto cuando yo escuchaba este discurso en que se decía que el Poder Judicial estaba lejos de la gente, a mí me parecía que era bastante de media verdad, porque si había algún espacio en donde la judicatura hablaba con la población en general, sobre todo con la comunidad jurídica, sí, porque pues son espacios hasta cierto punto especializados, pero también nosotros y nosotras nos acercábamos a instituciones de educación primaria, secundaria, nivel medio superior, licenciaturas de todo tipo, a organizaciones de la sociedad, a grupos que se conformaban y pues querían acudir a nuestros espacios para observar, para estar presentes en actividades de difusión, de capacitación de la cultura jurídica y además también, sobre todo, con un énfasis muy importante en el tema de los derechos humanos. Entonces, me parece que también ahí hay una media verdad que siempre se dijo de que el Poder Judicial estaba lejos, pero las casas de la cultura jurídica, al menos en el caso del Poder Judicial de la Federación y también en buena medida de los poderes judiciales locales, éramos los espacios donde la voz de la judicatura, las sentencias, las resoluciones se escuchaban, que al final de cuentas es lo que hacen los tribunales, sentencias, resoluciones, precedentes, tesis de jurisprudencia o criterios jurídicos que al final de cuentas pues son punta en la toma de decisiones de las personas que están en el ámbito jurídico, pero que también a las personas que somos, digamos, la gente de a pie, quienes andamos en la cotidianidad, eran sumamente útiles para el conocimiento de nuestros derechos y una seguridad jurídica que era muy importante también. Estrella, a ver, en este caso, independientemente de que, bueno, los corrieron de una manera, les cesaron su plaza, para que no se oiga tan feo, le cesaron su plaza de terminaron nuestro nombramiento. Su nombramiento de confianza. Y, el argumento, pues, no nos queda muy claro si es que no eran capaces. ¿Tú piensas que la gente que pueda llegar a ocupar esos cargos, no sé si los van a ocupar o ya no se van a ocupar? ¿Qué personas? Perdón, sí, los espacios se van a ocupar. Hasta donde tenemos entendido, bueno, porque nosotros ya, digamos, estamos fuera de la institución, pero estamos observando pues que vienen seguramente personas que también me parece que la manera en que luego se hacen las cosas es así tan burda, también coloca a las personas que van a llegar como el blanco de críticas que a lo mejor puedan ser injustificadas, ¿no? O sea, esta forma poco aseada, poco ordenada de tomar decisiones y de hacer las cosas significa no solamente el malestar, a lo mejor para quienes salimos, para quienes se quedan, ¿no?, en los espacios, y por supuesto también generan un cierto ambiente hostil
para quienes llegan, que a lo mejor pueden llegar con buenas formaciones, qué sé yo, ¿no? O sea, pero al final de cuentas llegan también ya con una cierta estigmatización y eso me parece que es algo que va a lastimar mucho a la institución. Ay, yo no sé, digo, no sé si está mal lo que voy a preguntar o sea, el análisis que estoy haciendo de la situación, Estrella, y si estoy mal, me lo dices, por favor, pero está como que muy raro esta situación de, se van todos, no sé si estoy equivocada, pero, por ejemplo, tú llegaste, o cómo es que llegaste a ese puesto, porque entiendo que como que o que va a llegar gente a suplir a todos estos directores y directoras, como de yo te pongo, yo te asigno el lugar, este, y como que con toda esta situación que hemos visto de este nuevo, de esta nueva idea de la Suprema Corte de Justicia, en donde pues se acaba de, pues sí, de hacer esta nueva votación, si la queremos llamar así, que se podría decir que fue como un fracaso, la primera votación de lo que es esta en materia jurídica, pero por ejemplo, he visto algunos videos en los que hay jueces que no saben ni qué onda, que están teniendo muchos errores, que están, no sé, fatal, ¿no? O sea, yo los veo y digo, ay, por Dios, ¿qué es lo que está pasando, no? Y esta situación que tú estás pasando, que nos estás contando, me suena como algo más así, ¿no? De, ¿saben qué? Vamos a quitar a todos y voy a poner a gente de mi confianza, a gente que pues yo conozco, nepotismo puro, perdón, así me suena. O sea, ¿tú cómo ves? No sé si estoy mal o crees que por ahí va la situación, no sé, dinos. Sí, bueno, yo creo, al final de cuentas, en el caso de los puestos de confianza, pues de alguna manera siempre son parte como de una invitación para conformar un equipo de trabajo, ¿no? En mi caso particular, que me invitaron a trabajar en el archivo de la Casa de la Cultura Jurídica en su momento como jefa de departamento, fue en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, digamos que de alguna manera las personas nos vamos integrando a las instituciones, en el caso de las personas de confianza, a conformar cierto equipo de trabajo a partir de cierta visión que la institución o quien toma las decisiones pueda en ese momento tener en mente, ¿no? Pero a lo largo del tiempo, una de las cosas que digamos que al menos la Suprema Corte tenía y otras instituciones también tienen, y que es algo que, bueno, puede significar una serie de ventajas, aunque también puede tener sus defectos, es que había como cierta estabilidad laboral y la posibilidad de ir creciendo, haciendo como una especie de carrera dentro del propio Poder Judicial, ¿no? Entonces, la Corte, en este caso, de alguna manera, sin exigirnos propiamente, pero sí constantemente haciéndonos la invitación de seguirnos preparando, las propias capacitaciones que organiza la institución, etcétera, en temas sobre todo para la labor que hacemos nosotros como de difusión o que hacíamos nosotros como de difusión de derechos humanos. Ahora, lo que está ocurriendo en términos generales y que fue algo que empezamos a ver obviamente desde principios del año pasado, cuando se empezó a hablar de pues prácticamente lo que nosotros hoy vemos o nosotras vemos como la destrucción del Poder Judicial, porque esto fue al final de cuentas lo que ocurrió con la reforma al Poder Judicial y las reformas posteriores también que han venido ocurriendo, incluida la que hoy se aprobó en definitiva, que es la reforma a la Ley de Amparo. Eso digamos que nos pareció desde principios del año pasado como un riesgo muy grave, pero de alguna manera confiábamos en que no habría a lo mejor los suficientes números en las cámaras para que se pudiera aprobar una reforma legislativa de ese tamaño y además en los términos
tan terribles de lo que fue la reforma judicial, es decir, borrar completamente toda la experiencia, todos los años, porque la carrera judicial solía ser una carrera que permitía a las personas, a partir de la capacitación, del aprendizaje, de exámenes, etcétera, ir llegando a las diferentes posiciones dentro de la propia carrera, ¿no? Hasta llegar, digamos, inclusive a ser ministro o ministra de la Corte en algunos casos. Entonces, esto de borrar en definitiva los temas de la carrera judicial, de eso que hacía que una persona pudiera llegar a ser juez o jueza, magistrado, magistrada, etcétera, y de pronto dejar pues digo, hay muchas personas que quedan, pero además darle como toda una forma completamente con un gasto de recursos impresionante, y al final de cuentas lo que vemos, bien lo dices, con este ánimo de hacer como una colocación de personas, ¿no? O sea, quito todos, pongo a los míos, ¿no? Y pues yo creo que en las casas de la cultura jurídica pasó o está pasando exactamente lo mismo, ¿no? O sea, quito a todos y coloco a la gente que es de mis cercanías, de mi confianza. Y esto, digamos que a lo mejor en el tema de las casas de la cultura jurídica pudiera no ser tan grave, porque nuestra labor es de apoyo, nuestra labor, digamos, dentro de la institución no es una labor o no era una labor sustantiva, porque nuestra labor era de apoyo, de difusión, de sensibilización de la población, de acercamiento de los criterios de la Corte y de tribunales a la población en general, a la formación de abogados y abogadas, etcétera. Pero la labor sustantiva de los poderes judiciales, que es la impartición de justicia, en una situación como esta, pues obviamente sí se ve bastante en riesgo, por lo menos, porque pues estamos, como lo hemos visto y como bien lo comentas, estamos viendo pues todas las pifias, todos los errores, todas las fallas que está teniendo que están teniendo estas personas, ¿no? Y que además también, y esa es otra cosa que me parece que puede tener inclusive otro riesgo, digamos, colateral, que es el hecho de que como la población está mucho más pendiente de ver en qué se equivocan los nuevos jueces y juezas y lo están exhibiendo, entonces la confianza de la población en el poder judicial, que dentro de lo que cabe, digamos que no solía ser tan mala la situación de confianza, pues se viene abajo. Y entonces, ¿a qué podemos recurrir como población, como personas que vivimos en este país, que tenemos una situación cuando ya de por sí no confiábamos en las instituciones en general, pero hoy, frente a esto que estamos viviendo, pues mucho menos, ¿no? Y entonces, ¿de qué sirven las instituciones si la población no tiene respeto por ellas, y si al final de cuentas, pues no están con las personas idóneas para llevar a cabo la tarea para la que fueron contratadas o están colaborando, ¿no? Entonces, me parece que eso tiene una serie de situaciones muy peligrosas, muy de mucho riesgo, y que al final de cuentas pues nos dejan a todas y a todos en este país pues en una situación de bastante indefensión. Y mencionabas un tema muy importante que se está discutiendo hoy en nuestro país, que son estas modificaciones a la ley de amparo, que va de la mano de toda la modificación que se ha dado en el sistema judicial mexicano. ¿Cuál es tu punto de vista, con toda la experiencia que tienes, Estrella? ¿Cuál es tu punto de vista de lo que se viene con estas resoluciones que ya se aprobaron en la Cámara de Diputados? Hubo 3 abstenciones por ahí. Hay, pues, al parecer, una especie de aprobación general a lo que está impulsando la presidenta Claudia Sheinbaum, pero realmente a la ciudadanía nos va a funcionar, nos va a servir, o podemos estar esperando que nos perjudique. De hecho, bueno, ahora sí que no lo digo tanto yo, pero muchas personas que están en el ámbito, bueno, obviamente
Digamos que lo puedo decir a partir de la experiencia que yo tuve dentro del Poder Judicial de la Federación, dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a lo largo de estos últimos 26 años, en mi caso particular, que pertenecía a la institución. Yo pude ver cómo se fue desarrollando una serie de aspectos de independencia judicial, de trabajo dentro de la judicatura, de preparación, de capacitación. A partir de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, el Poder Judicial adquirió una preeminencia muy, muy grande dentro del sistema jurídico y dentro de los tres poderes, ¿no? Era un poder que realmente hacía un equilibrio, que podía con sus resoluciones, pues de verdad lograr el resolver situaciones sumamente complejas y dolorosas, que sí, que no todo el mundo tenía acceso, es verdad, pero también, bueno, habría que considerar la cantidad de personas que trabajan ahí, en fin, una serie de cosas que tiene que ver con el diseño estructural de la propia institución, ¿no? Y que también en su momento le tocaba al Poder Legislativo, digamos, ver la forma de solucionar y de arreglar, ¿no? Entonces, pudimos ver cómo en estos años anteriores a 2018 el Poder Judicial fue creciendo y durante sobre todo en esta capacidad para revertir determinaciones, sobre todo del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, que podían ser o que podían significar daño para las personas. Vimos, por ejemplo, en el caso del aborto, ¿no? Sobre todo nosotras que como mujeres es un tema que nos importa mucho, vimos cómo la Corte fue pasando de ciertas resoluciones, digamos, con cierto, hasta si queremos, ¿no? Un tanto conservadoras, sí, ¿no? Hasta que llegó, por ejemplo, a la resolución, me parece que fue en el año de 2022, en donde definitivamente se determinó que el delito de aborto debía de quitarse pues de los códigos penales en estos términos en los que estaba y que perjudicaba a las mujeres. O sea, y así como eso, fuimos viendo cómo la Corte se fue manifestando y fue expresando, la Corte y los tribunales, ¿no? Y fueron expresando propuestas, digamos, determinaciones, resoluciones, sentencias que tenían un gran avance y sobre todo un ánimo muy protector de los derechos de las personas. Por ejemplo, en el caso del medio ambiente, que hoy vamos a ver realmente y gravemente en riesgo, había esta determinación del medio ambiente como un principio, como un objeto, digamos, en términos también jurídicos, que era importante en sí mismo, ¿no? O sea, esta parte del cuidado del medio ambiente, no como una idea de para seguirlo explotando, sino como la idea de es valioso en sí mismo, ¿no? Y además este derecho al medio ambiente sano, en el que la Corte se pronunció recientemente y muchos tribunales también, en el sentido de proteger el medio ambiente, ¿no? Y hoy vemos que vamos a tener una regresión en ese sentido, ¿no? Vamos a ir viendo cómo tenemos una regresión y entonces lo que estamos viendo hoy en cuanto a las determinaciones, a la falta de independencia de juzgadores y juzgadoras que ya está hoy aquí con el Poder Judicial, así como lo diseñaron, tanto federal como los locales, pero también con esta modificación al juicio de amparo, eso deja a la población con muy pocas posibilidades de defensa, si no es que prácticamente con ninguna. O sea, realmente nos pone en un punto en el que será muy riesgoso entrar a algún procedimiento o algún proceso judicial. Entonces creo que vienen tiempos también muy complejos en este sentido, muy difíciles, y me parece que
será importante que como población pues tengamos como una actitud de colaboración, de una socialización, digamos, de resistencia, porque esto pues ya está aquí, ya lo tenemos aquí, ya las determinaciones ya se hicieron, las modificaciones ya se hicieron, los cambios a las instituciones ya se hicieron, la desaparición de las garantías que teníamos ya se dio. Entonces me parece que hoy lo que nos queda pues es tratar de organizarnos socialmente para resistir, para digamos estar en la mejor armonía y sobre todo pues no estar tan cerca, si es posible, de pues caer en alguna situación en donde podamos perder pues la libertad sobre todo, ¿no? Yo esa es una cosa que veo como un riesgo muy latente, el que podamos, por ejemplo, perder nuestra libertad o nuestro patrimonio en aras de algún tipo de arbitrariedad, por ejemplo, en el ámbito de lo judicial. Y esto nos deja pensando porque pues nosotros normalmente estábamos acostumbrados a que venían cambios de gobiernos y bueno, cambiaban a mucho personal, sobre todo a los de confianza, como dices, ¿no? Pero bueno, un año, dos, estaban aprendiendo, digamos, estaban echando a perder, pero luego las instancias, las instituciones agarraban su camino de nuevo y seguían. Pero ahora, por lo que tú nos dices, vemos que va a ser de muy largo plazo si es que se llega a dar otra vez todo esto que se había logrado, esta calidad de impartición de justicia, todo esto, o sea, ¿tenemos esperanza? ¿Qué podríamos decir desde tu punto de vista? Híjole, yo honestamente, yo soy muy pesimista. Y bueno, también porque ahora sí que les recuerdo que soy licenciada en historia. Y lo que parece un tanto lejano hoy es que volvamos a retomar el camino de la democracia, del respeto a los derechos humanos, etcétera. Pero además también hay una cosa que a mí me parece muy lamentable y es que también el desprecio por el conocimiento, el desprecio por la experiencia, es algo que también estamos viendo con muchísima frecuencia, ¿no? O sea, si bien es cierto que en algunos otros momentos tal vez había como, por ejemplo, estas determinaciones de colocar a determinada persona en algún lugar, pero esta persona de algún modo tenía alguna experiencia, algún conocimiento, algún prestigio incluso, ¿no? Para llegar a los lugares. Y hoy pareciera que la tendencia es a despreciar a quien tiene una formación, a despreciar a quien tiene una experiencia, a despreciar a quien tiene un prestigio dentro de su espacio, dentro de su ámbito. Y bueno, pues yo he escuchado a alguna persona integrante del Pleno de la Corte, específicamente una ministra, decir que, ¿qué? Si lo aprendes en un mes, ¿no? ¿Qué? O sea, ¿qué tan importante puede ser? Lo cual me parece que es una falta de respeto, no solamente a las personas que colaboran en estos espacios, sino a todo esto, ¿no? Al conocimiento, a la experiencia, al prestigio profesional que pudieran tener las personas para, al final de cuentas, de alguna manera burlarse de una institución que tenía honestamente, y lo digo con toda honestidad, con todos sus defectos, pero mucha solidez. Y pues ahora presentarlo como si eso cualquiera lo hace, ¿no? O sea, ¿qué te importa que hay según esto mucha experiencia? Pero lo hago ahorita yo con unos formatos, ¿no? Por ahí también dijeron, con unos formatos yo fácil. Entonces eso no solamente le da, digamos, en toda la torre al propio Poder Judicial, sino a todo el sistema jurídico mexicano. Porque
Ahora, ¿cómo van a litigar los litigantes? Ahora, ¿cómo van a juzgar los juzgadores y juzgadoras? Ahora, ¿cómo van a hacer las personas defensoras de derechos humanos? ¿Sobre qué bases, sobre qué experiencias, sobre qué criterios será que basarán o fundamentarán su ejercicio, ya sea de defensa, de litigio, de juzgar o de inclusive de administrar o de procurar justicia incluso, ¿no? O sea, porque un fiscal o una persona un ministerio público que se prepara a conciencia, por ejemplo, ¿no? Para llegar ante un juzgador o juzgadora que desconoce las cuestiones más básicas de lo que significa el ejercicio de la judicatura, pues es un trabajo echado a perder. Lo mismo si es una persona litigante, también es un trabajo echado a perder, porque al final de cuentas esta experiencia que pudieran tener estas otras personas que también forman parte de este sistema de justicia, pues no sirve de nada. Entonces, híjole, yo de pronto me pongo a pensar, ¿no? Inclusive las propias instituciones educativas que están hoy formando a jóvenes para que sean los abogados y abogadas del futuro. Pero, ¿qué les puedes decir como para que tengan esperanza, como para que pues ustedes pónganse a trabajar mucho, échenle ganas, estudien mucho, prepárense? Pareciera que no, o sea, ya no va a ser ese el tema, porque lo importante es que estés bien con alguien que te pueda colocar en el espacio, independientemente de si tienes la capacidad, la formación, etcétera, ¿no? Entonces, eso me parece que le da completamente en la torre a todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia. Oye, Estrella, pues triste la situación en la que nos encontramos en estos momentos en materia jurídica en México. Todas estas pues cambios y demás que están realizando, que esperemos que lo estén haciendo de buena fe y que solamente sea porque, no sé, se les están yendo de las manos la situación, pero como dices, lo único que nos queda es la resistencia, el levantar la voz como siempre. Nosotras como feministas siempre tenemos que salir a las calles y pues de alguna manera para que nos escuchen y pues tú como historiadora pues obviamente sabes que pues según estudiamos la historia para no repetir las mismas burradas, pero parece que en esta ocasión nos va a ir muy mal, va a ser una situación muy complicada para este México. Te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotras este día, toda esta historia, todo lo que nos cuentas. Y pues espero que en alguna otra ocasión puedas acercarte y volver a regresar a nosotras a este programa, Estrella. Muchas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias. Les mando un abrazo enorme y también al público tan amable que nos escucha. Estamos en el programa de las constituyentes MX feministas, Gafas Violetas, Miradas Feministas. Regresamos después de una breve pausa. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX feministas. Bueno, pues en estos días, precisamente acaba de pasar el 17 de octubre, en fecha en la que las mujeres mexicanas pues celebramos que nos dieron los derechos plenos políticos para ejercer el voto. El 17 de octubre de 1953 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el derecho que reforma los artículos 34 y 115 de la Constitución para otorgar la ciudadanía plena a las mujeres. Esto quiere decir
que pudieron ejercer el derecho al voto y a ser votadas. Entonces, bueno, pues es un derecho que costó mucho trabajo a las mujeres, no fue ni de los años 20 ni de los 30, fue a principios de siglos, desde finales del siglo XIX, que las mujeres empezaron a querer que se les otorgara el derecho al voto, a pelear, a luchar. O sea, no queremos hablar de violencia aquí, pero sí, fue una lucha con argumentos, una lucha en la que también se plantaron por solicitar este derecho. Sin embargo, fue hasta el 47 cuando se otorgó a nivel municipal y en el 53 cuando fue a nivel federal. Entonces, pues este es un logro que debemos seguir celebrando las mujeres año con año. Sí, finalmente la culminación de una de las etapas muy importantes dentro del feminismo, que son la lucha de las sufragistas, ¿no? Que a mí en lo particular, digo, en la vida cotidiana ya actual, muchas veces las personas están pues ya no contentas con lo que se hace con el gobierno y en la participación en las urnas o en los procesos de votación siempre viene acompañado de esta población que no vota, de las personas que deciden abstenerse, ¿no? Y yo siempre les digo cuando me cuestionan, ¿vas a ir a votar? Y yo, claro que voy a ir a votar porque es un derecho que costó muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo para que a nosotros se nos permitiera acceder a la vida pública y política del país de esa manera. Entonces, me parece que el mejor reconocimiento que podemos hacer para estas mujeres que durante muchos años estuvieron organizándose, saliendo a las calles, pensando estrategias para que finalmente pudieran convencer a un presidente de que aceptara que las mujeres somos ciudadanas, que tenemos derechos, obligaciones, que pagamos impuestos y que tenemos pues toda la capacidad, porque era un tema, ya recuerdo que me contaban cuando hablábamos sobre este tema que el principal impedimento para que las mujeres no pudiéramos votar era porque los políticos de esos entonces tenían miedo de que les diéramos el poder a los curas, porque era lo único que teníamos nosotras como referencia de una persona pensante, porque pues se nos permitía asistir a la escuela, muy pocas, pero lo que sí, todas tenían acceso a la iglesia, entonces el cura nos podía adoctrinar, ¿no? Entonces, a mí sí me gusta mucho decir, yo sí voto cada vez que se da una elección, aun cuando no esté de acuerdo con lo que se esté proponiendo, voto y digo, no estoy de acuerdo, o voto, pero de manera constante, a menos que mi trabajo me lo impida, pero siempre veo la manera de cumplir con este pues compromiso ciudadano y compromiso con mis ancestras sufragistas. Así es, la verdad es que, como dices, Ivonne, yo siempre lo he dicho, o sea, tantos años de estar luchando, de estar, pues sí, no sé, pues ahí haciendo una labor titánica las sufragistas, como lo mencionas, para que nos dieran o nos otorgaran, ¿verdad? Nos dieran este permiso, estos hombres de poder participar pues sí, en este México, en la vida política, porque pues también el hecho de poder postularte para alguna candidatura también llega con este derecho del voto. Y siempre lo he dicho, o sea, hay que ir a votar, hay que ir a votar, hay que, como dices, pues mínimo honrar a todas estas mujeres que o sea, algunas ni siquiera vieron sus frutos de la lucha, ¿no? Que realizaron. Y me parece muy importante el participar políticamente pues sí, en la situación mexicana, ¿no? Sobre todo ahora que pues ya está como que, pues hay muchas situaciones en las que hay que tener mucho cuidado, en las que hay que ser muy claras, en las que hay que tomar postura sobre todo y poder defender nuestros ideales, igual como feministas, ¿no?
Yo también recuerdo o había escuchado por ahí que una de las preocupaciones que les daba a todos estos hombres de poder otorgarnos este derecho era porque seríamos manipuladas por nuestros maridos, ¿no? Y que tendrían, en lugar de un voto en esa casa, pues tendrían 2 votos, ¿no? Como si no tuviéramos criterio propio, ni mucho menos. A mí me gusta mucho porque cuando ya se acercan las elecciones, pues de repente hasta con la pareja, ¿no? Te pones ahí pues hablar de, oye, ¿por quién vas a votar? Oye, pero me parece que estas propuestas están buenas. O sea, bueno, a mí sí me gusta mucho abrir un poco el debate ahí con la misma familia, ¿no? Porque a veces estamos como que muy, pues sí, en otras cosas, luego ya ni siquiera sabes qué es lo que está pasando. Hay que informarse para ir a votar, hay que saber por quién estás votando, y igual si es pues un intento de decir no estoy de acuerdo con esto, pero ve y ejerce tu derecho y ahí ponlo en la boleta, ¿no? Pero sí hay que salir todas las mujeres ir a votar porque costó mucho trabajo, o sea, 72 años desde que podemos hacerlo. Es bien poquito. Es bien poquito, entonces me parece muy importante conmemorar estas fechas porque aparte, o sea, son muchas mujeres detrás que nos pudieron pues otorgar este beneficio y pues sobre todo también esta situación de poder postularnos y poder representar nuestra delegación, bueno, ya no son delegaciones, ¿verdad? Nuestra alcaldía, nuestro municipio, nuestro estado, la República Mexicana, ¿no? Entonces me parece muy importante el conmemorarlo y pues sobre todo agradecimiento a todas nuestras ancestras sufragistas que pues consiguieron este avance tan importante para nosotras las mujeres. Yo nada más quiero decir un dato rapidito, hablando de que quién iba a decidir por el voto de las mujeres, si el sacerdote, si el marido, no sé qué. Hoy en día se han hecho estudios de en los hogares quién dirige el voto familiar y las mujeres son las que dicen en la familia por quién votar. Eso lo han estudiado los sociólogos y los politólogos en los últimos años y es una realidad. Hoy en día las mujeres dicen en las familias por quién votar, nada más para que se enteren. Bueno, pues así llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que estamos recibiendo sus mensajes, sus comentarios a través de las redes sociales de CIMAC Radio y también en los canales de comunicación de las Constituyentes MX Feministas. Muchas gracias, Joana, Vero. Gracias por habernos acompañado toda esta hora con todos estos análisis feministas. Agradecer nuevamente a nuestra compañera Estrella por haber estado acompañándonos el día de hoy. Todas estas reflexiones que hacemos sobre el voto, sobre estas extracciones o de jovencitas que estamos padeciendo en nuestro México, hay que ser un poco más conscientes, hay que ayudar, hay que dar la mano, y pues bueno, espero que hayan disfrutado todo lo que estuvimos platicando el día de hoy. Verito. Pues muchas gracias por haber estado aquí. Nada más la frase para cerrar. Es una frase de Alexandria Ocasio-Cortez, es una congresista estadounidense y dice que el feminismo consiste en que las mujeres elijan el destino que quieren para sí mismas. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Gafas violetas, miradas feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas.